Tema 8, exploración de las conjuntivas y las mucosas, semiología. Bueno, primero, la importancia de la inspección de las mucosas. Se puede decir de que es clave para poder obtener datos sobre el nivel de hidratación del animal y sobre la perfusión sanguínea del mismo. Además de los estados del sistema cardiovascular y demás. El objetivo clave de la exploración es justamente obtener signos y síntomas que sean del sistema y locales también, signos sistémicos y locales de enfermedad. Ver si hay algo que esté anormal. Y las principales mucosas que se observan o que hay que evaluar, en lo posible siempre hay que chequear todas para poder ver si hay diferencias entre sí. Son la mucosa conjuntival, la del ojo, la conjuntiva ocular, donde se observa la mucosa conjuntiva y también la esclerótica. Después la nasal, la bucal, donde se observa la conjuntiva gingival y la labial. En el caso de la hembra también se observa la mucosa vulvar y la vaginal. Y en el macho la prepucial y la peniana. Y por último la anal, que algunas bibliografías la nombran y otras no. De ahí, de todas esas, la más clave es la ocular o la bucal en general. La nasal es más importante en equinos porque en los otros medio que no se puede observar mucho. La vaginal necesitamos una herramienta específica para poder observarla. Esta tampoco se observa mucho y demás. Pero bueno, estas son todas y hay que tenerlas en cuenta. Y ahí, para evitar falsos diagnósticos, tiene que haber una buena iluminación, el animal no tiene que haber hecho ejercicio previamente, tiene que haber una temperatura controlada para que no haya algún cambio por efecto de la temperatura. El entorno tiene que ser tranquilo, sin estrés, previo al examen. Y bueno, el efecto que tienen las temperaturas, por ejemplo, si hay un ambiente que es caluroso, provoca como efecto fisiológico rubicondés, o sea, mucosas más rojas, por una vasodilatación y también un falso aumento de la humedad. Y en el caso de las bajas temperaturas se provoca también una vasoconstricción y una palidez fisiológica que capaz que la podemos confundir con una anemia, pero en realidad es un cambio fisiológico que sucede en respuesta a esa temperatura baja. De ahí. Bueno, ya dije la importancia entonces, las mucosas que hay que explorar, los objetivos. Ahora vamos a pasar a la semiotecnia, que son como los pasos que hay que tener en cuenta para su semiología. En este caso también me parece que primero hay que hacer siempre el examen objetivo general, que bueno, está constituido por varias etapas que explico en temas anteriores. De ahí, en el caso entonces de la exploración de las mucosas, lo primero que voy a hacer es, los pasos principales son la inspección, que es básicamente observar cada una de las mismas, ver si hay alguna diferencia, y tener en cuenta ciertos datos que voy a nombrar a continuación. Y de ahí después sigue la palpación para poder, en caso que veamos, no sé, una masa, por ejemplo, o una falta de tejido y demás, o si hay alguna elevación para poder saber si es un edema o no, se hace la prueba del signo de Godet. O también para poder detectar ciertas texturas en caso que veamos algo anormal. Y también se hace la prueba de diascopía en caso de la prueba de diascopía y la prueba de llenado capilar.
de velocidad de llenado capilar. Y después están los métodos complementarios, que son como un último paso que algunas veces no son necesarios, pero son como justamente complementarios que permiten confirmar o no determinados diagnósticos presuntivos que podamos llegar a tener al observar todos los sistemas en conjunto y ubicarnos más o menos en alguna sospecha de algún diagnóstico. Que también los voy a nombrar después cuáles son más o menos los que son más comunes en el caso de este sistema, de estas estructuras. De ahí los datos que tenemos que observar en la inspección y bueno, en la palpación también, ciertas pruebas que se hacen, son los siguientes, son 6. Por un lado es el color de las mucosas, el cual es clave, ya que la coloración que puedan tener va a determinar o se puede llegar a ser indicativo de determinadas patologías, por más de que la mayoría de los colores que se puedan observar son signos plurívocos y sean indicadores de varias posibles patologías y cambios fisiológicos. Es importante tenerlo en cuenta de todas para poder saber si hay un cambio de todas las mucosas o de solamente una, por ejemplo. Por ejemplo, si es de ictericia, tiene que haber cambios en todas las mucosas, no solo en una. Después, la superficie, ver si hay justamente alguna textura rara o alguna hemorragia como petequias, manchas, lesiones o algún cuerpo extraño. O sea, si hay exceso de tejido o falta de tejido o alguna coloración rara o algo normal básicamente. Después, la humedad, ya que lo normal sería que la mucosa tenga cierta humedad, cierto brillo, y si eso se lo ve opaco, indica que posiblemente hay una deshidratación o alguna cosa patológica. Y después, otros datos a observar es la turgencia y la elasticidad de la piel, ya que eso, bueno, también nos da un poco nos ubica un poco sobre el nivel de hidratación y el estado general del animal. La temperatura local, que se evalúa con la palma de la mano, que esta era la temperatura externa, que era subjetiva, y la vascularización, la cual se evalúa el estado del sistema circulatorio y bueno, se hace también la prueba de llenado capilar, que voy a nombrar después y a describirlo. Además de la de diascopía, que se realiza para poder diferenciar hiperemia y hemorragia, que voy a nombrar también y describir después. Entonces, esos son los datos que son los que tengo que observar en las mucosas. Y ahora, con respecto a los colores, el color normal sería el rosa pálido. Ese es como el color universal, entre comillas, que sería el normal en las especies, aunque hay ciertas variaciones entre sí. Por ejemplo, en el caso de los equinos, rosa pálido entonces sería el color normal. Y de ahí, en los equinos, por ejemplo, tenemos el caso de la mucosa bucal y la vulvar, que tienen un tono rosado pálido, pero a la vez tienen como un tinte más amarillento. Y después también en el caso de las vacas, tienen la particularidad de que la conjuntiva del ojo, que la esclerótica, que también está en el ojo, digamos, pero la esclerótica es la parte blanca que se ve en el globo ocular. Esclerótica córnea, sí, creo que es la parte blanca, según recuerdo. Esta tiene un ligero tinte azulado en el caso de las vacas, y también las vulvas tienen un rosado pálido con tinte azulado.
esas serían como particularidades de especie. Y bueno, también está el perro y que tiene las mucosas un poco más rosadas en comparación a las otras especies. Sigue siendo rosa pálido, pero un poquito más rosaditas en comparación. De ahí, esos serían entonces los colores fisiológicos. Y ahora voy a nombrar los colores patológicos que se pueden llegar a observar. Los colores, sí, los cambios. A ver, describí el color normal. De ahí hay ciertas causas o cambios fisiológicos que pueden producirse. Por ejemplo, en respuesta o en la etapa del estro de las hembras, las mucosas se ven un poco más coloraditas. También por el ejercicio puede suceder que sean más rosaditas. Y después también otro motivo que puede provocar un cambio fisiológico de que sea más oscuro es el calor, el ambiente caluroso. Y después, en el caso que el animal esté en un ambiente muy frío, puede llegar a tener justamente una vasoconstricción periférica, la cual provoca que el color de las mucosas sea más claro, rosado más claro. Y bueno, esos son cambios fisiológicos. Después, hay cambios patológicos, los cuales, ese sería el color rosa pálido, que es el normal. Y después hay cambios fisiológicos que son estos. Son, si se ve, son los colores primarios, para acordarme, y el color pálido blanco. Y bueno, el color blanco o pálido se llama así. O sea, si yo veo una cosa así más clara, se denomina mucosa pálida. Después este se denomina mucosa rojiza o con rubicundez. Estas se denominan mucosas con cianosis y estas con ictericias. Así se las denomina, y hay ciertos indicadores que pueden explicar ese color. En el caso de las mucosas pálidas, eso puede suceder por una anemia, por ejemplo, puede indicar anemia, o puede indicar también hemorragia. O sea, sí, anemia, que es cuando disminuye el número de glóbulos rojos o de hemoglobina, o hipovolemia por hemorragia, por ejemplo, o por deshidratación severa, donde lo que va a pasar ahí es una disminución del flujo, entonces no va a haber mucha sangre en ciertas a nivel de la circulación, entonces va a estar más pálida por ese motivo. Después, también puede ser por fallas circulatorias, como la isquemia. Otras posibles causas, en el caso de la mucosa con rubicundez o con color rojo intenso, es la fiebre, la inflamación, y bueno, causas fisiológicas que había nombrado era el tema del ejercicio, del calor, del estro, pero bueno, esas son causas fisiológicas. Y lo que sucede es que las mucosas se vuelven más rojas porque los vasos se dilatan, sucede una hiperemia activa y bueno, hay más cantidad de sangre, por eso se vuelven más rojos. Después está la cianosis, la cual es cuando las mucosas se ven de color azulado. El motivo o explicación de esto es de que falta oxígeno, hay un déficit de oxígeno. Y esto puede suceder por diferentes motivos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, intoxicaciones que afecten la hemoglobina, entonces que no pueda transportar oxígeno y se acumule la oxihemoglobina. Y bueno, esas serían como posibles causas de cianosis. Después, por último, las mucosas también se pueden ver de color
amarillo. En ese caso sucede por una acumulación de bilirrubina en sangre. Se denomina hiperbilirrubinemia. Y las causas pueden ser causas prehepáticas, hepáticas o poshepáticas. Prehepática puede, por ejemplo, una bacteria como alguna bacteria que provoque una hemólisis intravascular. Me parece que la leptospira provocaba eso, por ejemplo. O algún parásito que destruya los glóbulos rojos. Bueno, todo eso puede provocar de que haya un exceso de bilirrubina en sangre que lleve a la coloración esa a nivel sistémico. Y después otras causas pueden ser hepáticas, por ejemplo una hepatitis crónica, una cirrosis, algo que cause daño en el hígado, una esteatosis. Y después tenemos también la poshepática, la cual puede ser por obstrucción a algún nivel de las vías que transportan la bilis hacia el intestino, del hígado hacia el intestino. Puede ser, por ejemplo, la fasciola hepática. Y bueno, acá un poco más de lo mismo. Algunas causas, nombro algunas que ya nombré, otras que son nuevas, como para ubicarme y tener bien esta información que es clave. Y bueno, de ahí otras cuestiones, aparte de los cambios de color, hay pruebas que se pueden llegar a realizar. En el caso de aparte de la inspección entonces del color, si se inspeccionaba la superficie, en ese caso, si veo manchas rojas pequeñas, por ejemplo, y para poder saber si es una hemorragia o una hemorragia, como por ejemplo petequias, que son hemorragias pequeñitas, o sufusiones, o si es hiperemia o congestión, lo que se hace es básicamente poner un portaobjetos sobre la piel, sobre la mucosa, se lo presiona, y si las manchas se van, significa de que es una hiperemia o congestión. Y si la mancha sigue, significa que es una hemorragia, porque significa de que los glóbulos rojos están afuera de los vasos. Entonces no va a suceder de que la sangre se expulse de la zona donde presione. Y esa prueba se denomina prueba de diascopía o vitropresión. Y bueno, permite simplemente diferenciar eso en caso que vea manchitas. Después la humedad, si está seca, indica deshidratación o fiebre, por ejemplo. La turgencia y la elasticidad. Después está la vascularización, la cual, en este caso, la prueba importante es el tema de la prueba de velocidad de llenado capilar, que consiste básicamente en se la hace para poder evaluar el sistema circulatorio, si hay alguna alteración en el mismo. Y lo que se hace es básicamente presionar con el dedo la encía unos segundos, y de ahí se libera la presión, y entonces se calcula más o menos el tiempo en que vuelve el color normal a la mucosa, y se controla. Si tarda 1 a 3 segundos, no pasa nada, significa que está bien. Pero si demora menos de un segundo, o sea, si vuelve la sangre mucho más rápido de lo normal, puede ser un indicativo de hipertensión o de congestión capilar, o de inflamación. Y si vuelve de forma más lenta, o sea que demore más de 3 segundos, puede ser una indicación de hipotensión, o sea de presión arterial baja, o alguna hemorragia o deshidratación severa. Y esas serían las pruebas clave que hay que hacer al evaluar las mucosas. De ahí, bueno, ya describí más o menos qué eran los datos que tenemos que observar. Ahora voy a diferenciar más o menos cómo es la técnica de exploración, de inspección en cada una de las especies, en cada una de las mucosas. Vamos a empezar en el ojo, la conjuntiva ocular. La técnica depende de la especie, puede ser monomanual o bimanual. En el caso del caballo, lo que se hace es básicamente hacer así en el ojo,
O sea, a ver si hay algún dibujo. Bueno, no tengo dibujo del ojo del caballo. Claro, ahí está. Se hace así. Así, ¿ve? Ahí se ve el dibujo. En caso de ser manual, entonces los dedos que se usan es el índice y el pulgar. Después, en el caso de una técnica bimanual, la bimanual en el equino no la tengo explicada, tendría que preguntar, pero en el caso de el perro y el gato, la bimanual sería así, o sea, con los dos pulgares, como que se abre el ojo con los dos pulgares, como se ve acá. Mira, acá hay una mano, acá hay otra y se abre con los dos pulgares. Y bueno, entonces, en el equino puede ser bimanual o monomanual, de la manera en la que expliqué recién. Se observa entonces la mucosa esclerótica, se observa también la mucosa, sí, la del ojo, la de los párpados. Y bueno, eso, después en el caso de la vaca, se la sostiene así, de la nariz, en forma de mocheta, y también de la base de la oreja o del cuerno. Y se hace un movimiento de rotación para atrás, para que ahí mire hacia el horizonte y ahí se va a ver el color de la esclerótica y también de la conjuntiva ocular. Y bueno, eso en el caso de la vaca. También se puede hacer la técnica bimanual o monomanual que se hace en el equino. En el caso de el perro o el gato, se inspecciona de la manera que expliqué recién, que eran con los dos pulgares, como que se lo abre así, de cada lado. Ese es en el caso de la bimanual. Y en la mano manual yo supongo que es también como explicamos en el caballo, que era así, abriendo. Aunque bueno, según la bibliografía, como que decía que generalmente usan la bimanual en los perros y gatos. Como que se separan los párpados y bueno, se la observa. Y se ejerce una leve presión sobre el globo ocular para poder lograr la protrusión del tercer párpado y también ver la conjuntiva escleral. Y ahí la inspección de la mucosa nasal es de la siguiente manera. Al dibujo no hay que darle bola porque está mal hecho. Pero bueno, vamos a dar cuenta que este es uno de los orificios que tiene de este lado. No toda la nariz porque está mal esto. Tendría que estar acá la división. Lo que se hace para poder observar los orificios nasales, en general, se lo realiza solamente en el equino por el tamaño que tienen las fosas. Y se las realiza con dos manos, o sea que una técnica bimanual con los dedos índices. Lo que se hace es como abrir o dilatar los bordes mediales y laterales de los hollares y también eso permite palpar el divertículo nasal con los dedos directamente. Y bueno, lo que se observa es básicamente el color, o si hay alguna anormalidad. Y después, en el caso de las vacas, no se lo observa mucho porque anatómicamente el orificio es pequeño, es limitado, entonces no se le da mucha bola. Y generalmente la mucosa es pigmentada, entonces tampoco se puede distinguir mucho con respecto a los colores. Y se observa, qué sé yo, si hay alguna secreción anormal. Después en el perro y gato, lo que también pasa un poco con la vaca, que los orificios son muy pequeños, entonces de rutina se observa a veces hay alguna secreción o algo anormal, pero para poder ver el interior hay que usar un espéculo o un otoscopio que no es tan frecuente. Y bueno, eso. Se usa entonces en este caso un otoscopio. De ahí, en el caso de la inspección de la boca, la boca se observa la mucosa labial y la gingival.
Lo que se hace es básicamente elevar los labios. Así. Sí, se los revierte a los labios. Y en el caso del equino se puede presionar en la parte del espacio interdental, el paladar duro para que pueda abrir la boca. Así se fuerza su apertura. Y nada, se busca si hay algún engrosamiento, cambio de color. Puede ser causado por los traumas del freno en caso de que se lo use como carreras o para transporte. Por efecto del abreboca. No, por el efecto del freno. Y también si no queremos usar las manos se puede usar un abreboca si es necesario, digamos. Después en la vaca también se usan las manos, se revierten los labios y se observa el color y bueno, todos los datos que nombré antes. Generalmente acá no hay que olvidar de hacer la prueba de llenado capilar. Generalmente se lo hace en la mucosa bucal justamente, en la gingival. También se observa el rodete dentario y la lengua. Y después en el perro y el gato se sostiene con las dos manos. Una se la sostiene al maxilar superior y otra a la mandíbula. Y se comprime los carrillos entre las filas dentarias. También por seguridad se puede usar el bozal y bueno, como que se observa de forma más con ese objeto en medio. Tiende a ser un poco más rosada en los perros, como dije antes. Y bueno, eso. Entonces, en el caso del perro es bimanual. De ahí tenemos la mucosa vulvar, la cual este dibujo está mal porque la posición, según lo que entiendo, es bimanual o monomanual dependiendo de la especie. Lo que se hace es tenemos el pulgar y el dedo medio que sirven para abrir la vulva en caso de que sea monomanual, y el dedo que queda libre, que es el índice, eleva el piso del vestíbulo. Entonces como que se hace así. Esa sería la monomanual. En el caso del equino hay que abordarlo del lado izquierdo, del lado de montar, tocarle esta zona primero para no asustarla, y ahí elevar la cola y ahí recién observar. Y bueno, hay que tener en cuenta que en preñez y en estro el color puede variar fisiológicamente. Puede ser monomanual o bimanual. Esa era la manera monomanual, y después está la bimanual que tengo que preguntar cómo sería, si es con los índices o con los pulgares. Eso no me quedó claro. Y después tenemos la inspección, bueno, en el bovino también se lo hace desde atrás. Si está en un cepo mejor. Hay que tener cuidado con las patadas. Puede tener variaciones fisiológicas también según el ciclo. Y después en perro y gatos la maniobra es monomanual. Se usan también los dedos que había dicho, el medio y el pulgar para abrir y este para elevar el vestíbulo vaginal. Y de ahí la mucosa vaginal hay que usar un vaginoscopio, que es esta herramienta, para poder visualizarla. Si no, es medio complicado. Bueno, por último, la mucosa prepucial. En el único animal de todos estos, el que más bola como que hay que darle, es el tema del perro. Hay que, puede ser una técnica monomanual o bimanual. En el caso de ser monomanual, hay que como que exteriorizar la base del pene
para poder ver ahí si tiene alguna anormalidad. Y entonces lo que se hace es retraerlo con el dedo medio y pulgar de una mano, y con el índice, se lo puede ir retrayendo o se lo puede retraer al prepucio con la otra mano. Y bueno, se observa así la mucosa peniana y la prepucial también, que es la que cubre, digamos, el pene. De ahí, en grandes animales, bovinos, equinos, de rutina no es. Y para poder exteriorizarla se requieren fármacos que sean relajantes. En equinos el examen exterior generalmente se limita a ver si hay esmegma, que es normal en caso de esa especie, es muy frecuente, o si hay cicatrices o flujos anormales. Y después, en el caso de la mucosa anal, no se le da mucha bola tampoco porque está generalmente con pigmento. Sí, es una mucosa que es pigmentada normalmente. Y en el perro se la evalúa de forma indirecta al momento de evaluar los sacos o las bolsas perianales. Y no sé qué más. A ver. Sí, la exploración del bovino y del equino se realiza durante el braceo rectal programado. Y eso. Después, por último, los métodos complementarios, que son como los métodos que pueden llegar a confirmar o descartar ciertos diagnósticos presuntivos que tenemos. Son, por ejemplo, el hemograma, que es el estudio de la sangre, para evaluar la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, o si hay alguna composición, algún parásito. Por ejemplo, ante una palidez mucosal severa que sugiera cuadros de anemia. Análisis de orina también, para evaluar el funcionamiento del riñón, de la filtración renal, ver si hay presencia de bilirrubina o hemoglobina excretada. En el caso del también se puede hacer un hepatograma para poder evaluar la funcionalidad del hígado y saber si el fallo es hepático, prehepático o poshepático. Y también ecografías para poder evaluar la estructura anatómica, por ejemplo, del corazón o del pulmón en casos de cianosis persistentes, por ejemplo, que sugieran una insuficiencia cardíaca o respiratoria. Y de ahí algunos ejemplos de patología que puedo encontrar son, por ejemplo, la conjuntivitis, después también edemas. Estas son hemorragias, ictericia. Acá se ve también la ictericia, o se puede ver la mucosa, azulada, cianótica y demás. Eso sería todo por ahora.